¿Sabías que después de más de 5 décadas de una intensa lucha internacional contra las drogas, las cifras de consumo no han disminuido, mientras que las fortunas de los narcotraficantes han seguido creciendo, alimentadas en parte por las mismas políticas de prohibición? Hoy nos sumergiremos en la historia de esta guerra, desentrañando el engranaje económico del narcotráfico, cómo ha moldeado el mundo y por qué, a pesar de miles de millones de dólares invertidos y décadas de esfuerzo, sigue siendo una de las problemáticas más complejas y controversiales de nuestra era. Además, exploraremos las fallas de las políticas de prohibición y la creciente conversación global sobre la posibilidad de legalizar las drogas. La lucha contra las drogas, tal como la conocemos hoy, comenzó oficialmente en 1971, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró que el abuso de drogas era el enemigo público número uno. Este fue el punto de partida de una estrategia global que apostó por la criminalización y la erradicación como principales herramientas. Nixon no solo creó la DEA, una agencia especializada en combatir el narcotráfico, sino que también estableció el marco de una guerra que se globalizaría rápidamente. Durante la presidencia de Ronald Reagan, esas políticas se endurecieron aún más. Las condenas se volvieron más largas y la retórica contra las drogas escaló a niveles sin precedentes. Sin embargo, esta no fue una batalla limitada a las fronteras estadounidenses. Con el tiempo, Estados Unidos exportó su guerra, presionando a otros países para adoptar políticas similares y militarizando la lucha contra las drogas a escala mundial. En América Latina, esta guerra adquirió un carácter aún más crudo y violento. Las políticas de erradicación forzada de cultivos y la falta de mecanismos legales para resolver disputas dentro de un negocio ilegal llevaron a que la violencia se convirtiera en la norma. Las comunidades rurales fueron devastadas, mientras los cárteles, lejos de ser eliminados, encontraron formas de adaptarse y expandir sus operaciones. En los años 80, con figuras como Pablo Escobar en su apogeo, el narcotráfico alcanzó dimensiones sin precedentes, llenando las calles de violencia y consolidándose como un negocio multimillonario que desafiaba cualquier intento de control. Imagina un negocio tan gigantesco y clandestino que calcular su tamaño real es prácticamente imposible. Así es el mercado de las drogas ilícitas. Todo se mueve en las sombras, desde las plantaciones ocultas hasta las rutas de transporte que burlan las fronteras más vigiladas. Para entender este mundo, primero debemos aceptar algo. Cualquier dato que tengamos está lleno de suposiciones porque todo en esta industria opera bajo un velo de misterio. Por ejemplo, para estimar la oferta de drogas se utilizan hasta imágenes satelitales que detectan cultivos de hoja de coca y amapola. Es un proceso casi detectivesco. Se analiza cuántas cosechas se pueden recoger al año, se evalúa la cantidad de los químicos utilizados y se considera cuánta droga logran decomisar las autoridades. Pero cuando hablamos de medir la demanda, la cosa se complica aún más. Encuestas a hogares, admisiones hospitalarias, datos de población carcelaria, todo esto se junta para armar un rompecabezas, pero el margen de error sigue siendo enorme. Ahora, aunque los números no sean exactos, hay algo claro. Este mercado mueve cantidades absurdas de dinero. Según estimaciones, en 2003, las ventas al por menor de drogas ilícitas generaron cerca de 320.000 millones de dólares, casi el 1% del PIB mundial en ese momento. La mayor tajada de ese pastel pertenece a Norteamérica, con un 44% del total, seguida de Europa con el 33%, y aunque Sudamérica, Centroamérica y el Caribe apenas representen el 3%, no se dejen engañar, la región juega un papel crucial en esta maquinaria. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿cómo logran los países productores abastecer este mercado global mientras esquivan controles, decomisos y operaciones militares? Para responder, entremos en la cadena de oferta, un sistema tan complejo como adaptable. Todo empieza con los cultivos. En las regiones andinas, principalmente Colombia, Bolivia y Perú, se produce la hoja de coca, la base de la cocaína. Mientras tanto, el opio, que luego se convierte en heroína, tiene sus campos de amapola en México, Guatemala y también en Colombia. Estos cultivos no están solos, suelen estar protegidos por grupos armados que aseguran que el negocio funcione, ya sea proporcionando seguridad o controlando las instalaciones donde estas plantas se transforman en cocaína y heroína. Por otro lado, tenemos la marihuana y las metanfetaminas, cuya producción es más flexible. Estas sustancias suelen fabricarse cerca de los principales mercados de consumo, especialmente en México. Aquí es donde entra la astucia del narcotráfico. Debido a las estrictas regulaciones sobre precursores químicos en Estados Unidos, la producción de metanfetaminas se ha desplazado hacia el sur y México ha tomado la delantera en este rubro. Esto ha generado un aumento en el contrabando de químicos a través de Centroamérica, adaptándose siempre a la demanda del mercado. Ahora bien,
Cuando se trata de cocaína y heroína, la cosa se pone aún más internacional. Tradicionalmente, los narcotraficantes colombianos compraban cocaína directamente en los laboratorios de procesamiento y la llevaban a México o a otros puntos de tránsito. Sin embargo, en los últimos años, los productores de cocaína han comenzado a negociar directamente con los narcotraficantes, compartiendo los riesgos del tráfico a cambio de precios más altos. México en este punto se convierte en una pieza clave. Se estima que entre el 80 y el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa primero por México. Aquí los cárteles mexicanos como los Zetas y la organización de Sinaloa han perfeccionado sus métodos de transporte, desde lanchas rápidas hasta submarinos semisumergibles, pasando por pequeñas aeronaves. La frontera terrestre entre México y Guatemala, con sus más de 1000 kilómetros, es una autopista de contrabando. Y dentro de México, estas organizaciones funcionan como gigantes corporativos. Controlan territorios, protegen operaciones y negocian con grupos más pequeños, a cambio de una parte de las ganancias. Curiosamente, los grandes cárteles prefieren vender al por mayor, evitando el riesgo y las complicaciones del mercado minorista. Por ejemplo, en el caso de la heroína, las redes mexicanas contrabandean la droga hacia Estados Unidos, donde personas de los mismos pueblos de origen controlan su distribución local. Estas entregas son discretas y en algunos casos hasta llegan directamente a las casas de sus clientes, que suelen pertenecer a la clase media alta. Finalmente, aunque la heroína, la cocaína, la marihuana y las metanfetaminas tienen sus propias dinámicas, todas convergen en algo. Un sistema que se adapta constantemente a las regulaciones, a las incautaciones y a la demanda, mientras genera ganancias descomunales para quienes están en la cima de esta cadena. Pero la historia no termina aquí. Esto es solo el principio para entender cómo este engranaje del narcotráfico mueve al mundo. Y en la próxima parte exploraremos cómo funciona el lavado de activos y cómo se distribuyen esas exorbitantes ganancias. Cuando uno escucha hablar de las exorbitantes sumas de dinero que mueve el narcotráfico, es fácil imaginar que los grandes ganadores deberían ser los productores, los campesinos que cultivan las hojas de coca, las amapolas, incluso los que transforman estas materias primas en drogas. Pero la verdad es mucho más impactante y para muchos frustrante. En el mercado de la cocaína, los productores de hojas de coca en Colombia, por ejemplo, reciben apenas migajas de este multimillonario pastel. Estamos hablando de un mísero 9% de los ingresos generados dentro del país. Ahora, si ampliamos la perspectiva al ámbito global, ese porcentaje se reduce a un insignificante 1%. Para los procesadores que convierten la hoja de coca en la famosa mercancía, el panorama es un poco mejor. Logran quedarse con el 20% de las ganancias brutas. Pero los verdaderos ganadores aquí son los traficantes que transportan el producto a otros puntos. Ellos se llevan la tajada más grande, un impresionante 71% en total. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Este desequilibrio también afecta los esfuerzos para combatir el narcotráfico. La mayoría de los decomisos se hacen en etapas iniciales, cuando el valor de la droga todavía es relativamente bajo. Es decir, se incauta un cargamento de cocaína en su ruta hacia otro país, pero las organizaciones detrás de eso ya han recuperado su inversión hace rato. Las drogas se vuelven realmente valiosas al final de la cadena, cuando están listas para ser vendidas en pequeñas cantidades en las calles. Pero atacar esta etapa no es tan fácil como parece. El mercado final está fragmentado en miles de vendedores que operan con cantidades diminutas, casi invisibles para las autoridades. El comercio de heroína no se queda atrás. Aunque hay menos datos disponibles en comparación con la cocaína, lo que sabemos pinta un cuadro similar. En el Reino Unido, por ejemplo, el 73% de los ingresos por heroína terminan en manos de los vendedores minoristas. Los traficantes que mueven la droga desde Turquía se llevan un 16%, mientras que los que transportan desde Afganistán a Turquía logran quedarse con el 10%. Y los agricultores afganos, los que arriesgan todo para cultivar amapolas en condiciones precarias, apenas reciben un 0,5% de los ingresos totales. Es como si fuera una nota al pie de página de este inmenso negocio ilícito. Ahora, el cannabis es otra historia. Aquí las cosas se vuelven más difíciles de medir. La razón es sencilla. El cannabis puede cultivarse prácticamente en cualquier parte, desde grandes plantaciones hasta un invernadero en el patio trasero. Esto crea una diversidad de precios, calidades y mercados que hacen que la distribución de ingresos sea un rompecabezas más complicado de descifrar. Lo que queda claro es que en este negocio no todos los jugadores ganan igual, y entender esta distribución desigual de las ganancias nos da una mejor perspectiva de por qué el narcotráfico es tan
tan difícil de erradicar, porque al final no se trata solo de perseguir a los cultivadores o interceptar cargamentos, se trata de desmontar un engranaje que beneficia a quienes están en la cima de esta pirámide ilegal. Esto nos abre dos preguntas muy interesantes y son cómo se transfieren las ganancias a lo largo de la cadena de oferta y aproximadamente qué porcentaje de las ganancias de las drogas es lavado o blanqueado. La economía de las drogas ilegales no puede sobrevivir sin un elemento crucial: lavar el rastro de sus ganancias ilícitas para integrarlas en la economía formal. Este proceso, conocido como lavado de activos, es el puente que conecta las actividades delictivas con el sistema económico legítimo, disfrazando el origen de los bienes y flujos financieros, y lo hace de manera sofisticada, a través de un conjunto de estrategias tanto dentro como fuera del sistema financiero. Existen múltiples caminos para blanquear el dinero sucio generado por el narcotráfico. Por ejemplo, se utilizan prácticas como la sobrefacturación en importaciones, que infla artificialmente los valores declarados de bienes, o la adquisición de tarjetas prepagadas, una forma rápida y discreta de movilizar fondos. También está el uso de plataformas de intercambio de divisas digitales o el envío de dinero mediante cientos de sistemas de pago electrónico. Sin embargo, hay un favorito indiscutible: los negocios que operan principalmente en efectivo, como hoteles, casinos o empresas de construcción. Estas industrias, con su constante flujo de dinero en metálico, se convierten en un refugio perfecto para camuflar ingresos provenientes de las drogas. Pero el ingenio no termina ahí. Las redes de lavado de dinero también llegan al mercado inmobiliario. La compra y venta de bienes raíces, vehículos de lujo y otros objetos suntuarios son métodos habituales para legitimar las ganancias. Lo complicado es que, aunque existen regulaciones en el sector financiero, las transacciones inmobiliarias suelen quedar registradas en manos de notarios y dispersas entre múltiples bases de datos, lo que las hace prácticamente imposibles de rastrear. Así, el sector inmobiliario se convierte en un aliado inadvertido del narcotráfico, facilitando tanto el consumo ostentoso como el lavado de dinero. Aunque resulta difícil estimar el volumen exacto de fondos ilegales que logran infiltrarse en la economía formal, lo que está claro es su capacidad para corromper y distorsionar. Estas cifras no solo representan números, son un arma de doble filo que puede sobornar funcionarios, financiar campañas de evasión fiscal y garantizar la expansión de las redes criminales. Y este fenómeno no solo se limita al narcotráfico. El lavado de dinero involucra un entramado complejo de actividades, desde el pago de coimas hasta la infiltración de sectores estratégicos en la economía. Además, el poder corruptor del lavado de activos no solo se queda en las sombras, invita a actores aparentemente legales a participar en actividades ilícitas, creando zonas grises donde se cruzan dos mundos, el de la legalidad y el del delito. Este fenómeno ha utilizado históricamente al sector financiero como su principal aliado, especialmente los bancos, cuya diversidad de servicios permite mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. No obstante, los avances en las normativas de prevención dentro del sistema bancario han empujado a las organizaciones criminales a diversificar sus métodos. Hoy en día, el lavado de dinero ha extendido sus tentáculos hacia nuevos sectores: empresas de seguros, corredores de valores, agencias de cambio, casinos y concesionarios de bienes de lujo, como minerales y piedras preciosas. Han sido señalados como piezas clave en este engranaje. Incluso profesionales independientes como notarios, contadores y abogados han sido implicados en estas maniobras. Y es que con cada nueva regulación, las redes criminales se reinventan, encontrando grietas en el sistema para continuar operando desde las sombras. El lavado de dinero no es solo un acto de ingeniería financiera, es el motor que alimenta un sistema que no distingue fronteras ni sectores. Su impacto trasciende lo económico, erosionando la confianza en las instituciones y facilitando la expansión de organizaciones criminales que se infiltran en todos los niveles de la sociedad. El lavado de activos tiene un impacto devastador que se extiende como una sombra sobre la economía, el tejido social y la estabilidad democrática. En regiones marginadas donde el Estado es prácticamente una figura ausente, el dinero que fluye desde las actividades ilegales como el narcotráfico se convierte en un combustible económico. De manera paradójica, estas comunidades ven un aumento en la oferta de bienes y servicios gracias a la inyección de capital ilícito, pero este aparente beneficio viene con un costo altísimo. Estas poblaciones comienzan a depender de las actividades ilegales como su principal forma de subsistencia. Lo peor es que en este contexto, el crimen se convierte en ley, ya que los grupos criminales imponen su propio orden mediante la violencia. Ahora bien, ¿cuáles son las principales consecuencias de este fenómeno? Veámoslo en puntos clave.
fomenta nuevas actividades delictivas. El lavado de activos no solo busca limpiar el dinero sucio, sino que también es un ciclo que alimenta al crimen organizado. Las ganancias obtenidas de actividades ilegales no se quedan quietas, se reinvierten en infraestructura delictiva, financian nuevas operaciones y expanden el alcance de estas organizaciones. Es un sistema que se retroalimenta, permitiendo que el crimen siga creciendo y diversificándose. Distorsiona la economía. El lavado de dinero afecta directamente el mercado. Como estas operaciones no tienen como objetivo generar beneficios legítimos, sino ocultar el origen del dinero, los precios de bienes y servicios pueden inflarse artificialmente. Esto genera una competición desleal y burbujas económicas, donde los negocios legítimos no pueden competir con los flujos masivos de dinero ilegal. El resultado es una economía desequilibrada que perjudica a las empresas honestas, erosiona los ahorros en el sistema financiero. Cuando el sistema financiero se ve inundado de dinero ilegal, las tasas de interés pasivas pueden caer drásticamente. Esto desmotiva a los ahorristas legales, quienes ven disminuir los rendimientos de sus depósitos, con menos incentivos para ahorrar. El sistema financiero pierde estabilidad y los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para construir su patrimonio. Alimenta la corrupción. El dinero ilícito otorga un poder inmenso a las organizaciones criminales, permitiéndoles corromper a funcionarios públicos y empresarios privados. Esta corrupción se convierte en un engranaje esencial para mantener sus operaciones en marcha. Si no existen mecanismos eficaces para combatirla, la corrupción se expande, debilitando aún más la confianza en las instituciones. Reduce la competitividad y afecta a la moneda. El ingreso masivo de divisas extranjeras, producto del lavado, puede causar una apreciación de la moneda local. Este fenómeno, conocido como el mal holandés, reduce la competitividad de otras actividades económicas legítimas, afectando sectores como la agricultura o la manufactura. Al final, se crea un desequilibrio económico que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. Un análisis detallado realizado por la UNODC desglosó el flujo de dinero generado por el comercio de cocaína, revelando datos fascinantes sobre la distribución de ingresos y el proceso de lavado de activos. Según este estudio, se estimaron tanto los ingresos generados como la cantidad de vendedores minoristas y mayoristas en países clave. A partir de esa información, se calculó cuánto de las ganancias quedaba disponible para ser blanqueado después de cubrir los gastos operativos básicos de cada participante en la cadena. Los resultados son sorprendentes. Del total de las ganancias brutas obtenidas por los minoristas, un 46% queda disponible para ser lavado, mientras que en el caso de los mayoristas, este porcentaje se dispara hasta el 92%. En términos generales, esto significa que el 62% de las ganancias brutas en toda la cadena de comercio de cocaína se destina al blanqueo. Estas cifras no solo subrayan la magnitud de los recursos que se mueven a través de actividades ilegales, sino también el enorme desafío que representa detectar y detener el lavado de dinero asociado a esa lucrativa economía ilícita. La guerra contra las drogas ha sido, en términos generales, un esfuerzo monumental, tanto en recursos como en tiempo, que ha dejado resultados ampliamente cuestionables. Más de 6 décadas han pasado desde que la ONU instauró el marco global para criminalizar las drogas. Medio siglo desde que Nixon declaró a las drogas como el enemigo público número 1 y un cuarto de siglo desde que inició el Plan Colombia, con su paquete inicial de $1.300 millones diseñado para fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico. Durante ese tiempo, Estados Unidos ha gastado cientos de miles de millones de dólares en esta lucha. Sin embargo, al observar los resultados, la conclusión es inevitable. La guerra contra las drogas es un conflicto perdido. El principal indicador de fracaso de estas drogas es el consumo, que en lugar de disminuir ha aumentado de manera constante. Y a pesar de la ilegalidad, conseguir drogas es cada vez más sencillo. Y el consumo comienza a edades cada vez más tempranas. Esto no solo es un fracaso de la prohibición, sino también un síntoma de la falta de impacto de estas políticas sobre la demanda. Ahora bien, ¿cuáles son los costos reales de esta lucha? En términos directos, los recursos fiscales destinados a prevenir, reprimir y sancionar a productores, distribuidores y consumidores son colosales. Un ejemplo claro es el gasto estimado de Estados Unidos, $41.300 millones anuales, según Myron y Waldock en 2010. Pero los costos indirectos son aún más alarmantes. La prohibición ha generado incentivos perversos, permitiendo que un mercado ilegal florezca con mayor rentabilidad, debido a los altos precios derivados del riesgo.
Esto no solo fomenta la existencia de grandes redes de narcotráfico, sino que también alimenta la violencia, ya que al no haber mecanismos legales para resolver disputas, la violencia se convierte en el principal método de regulación del mercado. Este ciclo perpetuo de violencia y crimen se extiende más allá del narcotráfico, afectando la seguridad pública de manera generalizada. Durante la pandemia del crack en Nueva York, Goldstein y otros en 1997 encontraron que cerca de la mitad de los homicidios estaban relacionados con las drogas. La mayoría no eran por efectos del consumo, sino por conflictos entre traficantes. Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos, se replica en diversos países afectados por el narcotráfico. Otro aspecto clave es el impacto en la salud pública. La ilegalidad impide cualquier tipo de control de calidad en las sustancias consumidas, exponiendo a los usuarios a mayores riesgos de sobredosis y daños físicos. En un mercado regulado, los consumidores tendrían acceso a información y productos más seguros, lo que reduciría significativamente los riesgos asociados al consumo. Además, la base moral de la prohibición es profundamente contradictoria. Mientras se criminaliza el consumo de ciertas drogas, otras sustancias igualmente dañinas como el alcohol y el tabaco son completamente legales y ampliamente aceptadas. Estudios como los de Nutt y otros en 2007 y 2010 demuestran que el alcohol y el tabaco están entre las drogas más dañinas, tanto para los consumidores como para la sociedad. Este doble estándar revela una hipocresía flagrante en la lógica detrás de la prohibición. Si realmente se trata de proteger la salud pública, ¿no debería el alcohol y el tabaco ser tratados con el mismo rigor que las drogas ilegales? La realidad es que las políticas de prohibición han generado costos desproporcionados, mientras que los supuestos beneficios son, en el mejor de los casos, marginales. Si queremos abordar el problema de manera efectiva, es momento de cuestionar profundamente el paradigma actual y considerar enfoques más coherentes y humanos para enfrentar el desafío de las drogas. Anteriormente mencionaba que las políticas de prohibición fomentaban la producción y el comercio de drogas ilegales. Veámoslo con un análisis económico más a fondo. En este apartado me basaré en el artículo Un argumento económico para la legalización de las drogas, elaborado por los siguientes autores. Los nombres los dejaré en pantalla. Para entender cómo funciona el mercado de las drogas, no basta con observar su demanda o los ingresos que genera. Hay que adentrarse en sus dinámicas internas, esas que lo convierten en una máquina casi imposible de detener. Este artículo ofrece una perspectiva única sobre estas dinámicas, explicando cómo las políticas de prohibición, lejos de frenar el problema, lo alimentan de formas inesperadas. El mercado de las drogas está marcado por un fenómeno conocido como retroalimentación positiva. Imagina esto. Cada vez que se incauta una cantidad significativa de drogas, el precio en el mercado aumenta debido a la menor disponibilidad. Este aumento de precios no desalienta el consumo de forma significativa, ya que la demanda de drogas es altamente inelástica, lo que significa que los consumidores seguirán comprando, incluso si los precios suben. Entonces, los traficantes y productores no solo recuperan sus pérdidas por las incautaciones, sino que también obtienen mayores ganancias debido a estos precios tan inflados. Con estas ganancias adicionales, el mercado se reestructura. Hay más recursos para mejorar los procesos de producción, para crear nuevas rutas de distribución y para sobornar a funcionarios que faciliten la operación. Y así el ciclo vuelve a empezar. Cada incautación, en lugar de ser un golpe al sistema, termina fortaleciendo las redes que sostienen este mercado ilícito. Uno de los puntos más interesantes del análisis de Timiri es la forma en que las políticas represivas aumentan los costos para los productores y distribuidores, pero terminan beneficiándolos. En el mercado legal, si los costos suben, los beneficios tienden a bajar, pero en el narcotráfico la ilegalidad actúa como un multiplicador de precios. Los riesgos asociados con el transporte, la producción y la venta de drogas son tan altos que los precios finales se inflan para compensar estas dificultades. Los consumidores, atrapados por la adicción o la falta de alternativas, están dispuestos a pagar esos precios. El resultado es un mercado que premia a quienes logran superar los riesgos. Los pequeños productores y distribuidores suelen desaparecer rápidamente, pero los grupos más organizados y violentos prosperan, consolidando su control sobre la cadena de suministro. El análisis también pone en evidencia la ineficacia de las políticas de prohibición al observar la elasticidad de la demanda. En términos simples, esto significa que el consumo de drogas no disminuye significativamente incluso cuando los precios aumentan. Esto se debe a que muchos consumidores están dispuestos a sacrificar otros gastos para mantener su consumo, lo que convierte a la prohibición en una estrategia costosa e ineficaz.
Timiri concluye que el mercado de las drogas no solo se adapta a las medidas represivas, sino que también las utiliza a su favor. Cada incautación, cada arresto y cada esfuerzo por erradicar este mercado crea nuevas oportunidades para que los traficantes refuercen sus operaciones y encuentren formas más ingeniosas de evadir la ley. En lugar de destruir el sistema, estas políticas parecen hacerlo más resiliente. Si algo queda claro del análisis de Timiri es que la guerra contra las drogas no es solo una lucha contra el narcotráfico, sino también contra las consecuencias de las políticas de prohibición fallidas. ¿Será la legalización de las drogas la clave para resolver uno de los problemas más complejos del mundo moderno? Abrir el mercado podría transformar por completo el panorama actual, disipando las exorbitantes rentas que hoy sostienen a las bandas criminales. Con ello también se reducirían las externalidades negativas que nacen del mercado ilegal. La violencia, la corrupción y el crimen que afectan a comunidades enteras y erosionan las instituciones. Sin embargo, ningún enfoque intermedio parece ser suficiente para abordar este problema de raíz. Por ejemplo, la legalización global de la marihuana no detendría las luchas sangrientas entre los cárteles de cocaína. Mientras las drogas como la cocaína sigan generando altos beneficios, la violencia y el crimen van a continuar. Uno de los mayores temores ante una eventual legalización es el posible aumento del consumo debido a la mayor disponibilidad y la caída de los precios para los consumidores, tanto monetarios como no monetarios. Sin embargo, los estudios sugieren que, aunque el consumo total podría incrementarse, las consecuencias adversas por consumidor serían menores bajo un régimen de legalización. Esto se debe, entre otras cosas, a que los productos estarían sujetos a regulaciones y controles de calidad, lo que reduciría los riesgos asociados al consumo de drogas adulteradas o mal procesadas. La caída en los precios también podría ser controlada mediante impuestos y regulaciones similares a las que se aplican al tabaco y al alcohol. Estos impuestos, además de generar ingresos fiscales significativos, podrían fijarse de acuerdo con evidencia científica para garantizar que reflejen los verdaderos costos sociales y de salud asociados al consumo de drogas. Esto también implica revisar los impuestos a drogas actualmente legales, como el tabaco y el alcohol, no desde una perspectiva moral, sino desde una necesidad práctica de reducir los daños asociados a su consumo. La propuesta de legalización enfrenta posiciones divergentes, pero complementarias. Por un lado, quienes consideran inaceptable el consumo de sustancias adictivas desde un punto de vista moral deben reconocer que la prohibición ha generado más perjuicios que beneficios. Por otro lado, quienes apoyan el derecho al consumo consentido y responsable también ven en la legalización un enfoque coherente con la autonomía individual. Ambas perspectivas convergen en un hecho: los costos humanos y sociales de la prohibición superan sus aparentes beneficios. Sin embargo, cualquier plan de legalización requiere un marco de política internacional. No es suficiente que un solo país implemente estas medidas. Sería necesario renegociar las actuales convenciones de Naciones Unidas para permitir estrategias amplias y graduales de legalización que tengan un impacto global. Este enfoque no solo requiere cooperación internacional, sino también una voluntad política firme para priorizar soluciones basadas en evidencia y no en la inercia de políticas fallidas. La guerra contra las drogas ha sido una batalla prolongada, costosa y sobre todo llena de contradicciones. A pesar de décadas de esfuerzos, los resultados están a la vista. Un consumo que no ha disminuido, una violencia que se ha intensificado y una economía ilícita que se adapta y prospera en las sombras. Las políticas de prohibición, lejos de resolver el problema, han creado un sistema que perpetúa la desigualdad, alimenta el crimen organizado y deja millones atrapados en un ciclo de destrucción. Y la gran pregunta es: ¿seguiremos insistiendo en una estrategia que ya ha demostrado sus fallas o tendremos el coraje de explorar caminos diferentes? La legalización y regulación de las drogas no es una solución perfecta ni una varita mágica, pero ofrece la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Nos invita a imaginar un mundo donde el narcotráfico no sea una máquina de violencia, donde los consumidores sean tratados como pacientes y no como criminales, y donde las comunidades más vulnerables puedan romper el vínculo con el crimen organizado. Este debate no es solo político o económico, es una cuestión de ética. ¿Estamos dispuestos a reconocer que el costo humano y social de la prohibición es demasiado alto? ¿Podemos aceptar que el fracaso no está en las drogas mismas, sino en nuestra incapacidad de abordarlas con una perspectiva más justa y efectiva? Hoy no hay una respuesta definitiva, pero hay una verdad ineludible. Mientras sigamos luchando contra las drogas con las mismas herramientas de siempre, los resultados no van a cambiar. Y quizás sea hora de dejar de luchar contra ellas para empezar a entenderlas. Si llegaste hasta acá, espero que hayas disfrutado del video y te pido que por favor dejes tu like y te suscribas. Muchas gracias por quedarte y hasta luego, nos veremos pronto.